iniciar la grabación. Entonces, Historia de México 2, la conquista y la colonia. Vamos a ver lo que es el descubrimiento de América, la llegada de Hernán Cortés, la derrota de Tenochtitlán y 300 años de colonia. Empezamos. En la clase pasada vimos sobre la Triple Alianza, que es cuando México-Tenochtitlán se une, lo que es el gobierno mexica, que tenía su sede en lo que es Tenochtitlán y Tlatelolco, se une con lo que es Texcoco y con lo que es Tacuba, con el señor de Tacuba. Y ellos van a unirse contra los tepanecas. Esto ocurre en el año de 1426, cuando se unen Ixcuatl, señor de Tenochtitlán, Nezahualcóyotl, señor de Texcoco, y el señor de Tacuba, que no conocemos su nombre. Ellos se van a unir y van a formar una triple alianza contra los tepanecas, contra Mastla, hijo de Tezozomoc. Ellos van a luchar contra los tepanecas allá en Azcapotzalco, el monte de las hormigas, y los van a vencer. Al vencerlos van a lograr su independencia y cada uno de ellos va a formar su reino. Ixcuatl, que significa serpiente de obsidiana, Nezahualcóyotl, que es el coyote hambriento, van a formar sus reinos, uno en Texcoco y otro acá en Tenochtitlán, y van a ampliar sus dominios. Van a haber varios reyes, y va a ser en el año de 1452 que va a estar gobernando Moctezuma y Huicamina. Moctezuma significa señor encolerizado, señor enojón, el Huicamina flechador del cielo. Él va a estar gobernando y durante su reinado va a haber una gran hambruna. Y esa gran hambruna, debido a la sequía y demás, va a provocar que existan los sacrificios rituales. Estos sacrificios rituales van a ser conocidos como las guerras floridas. Ahí se sacrifican a humanos al dios del sol, a Tonatiuh. Lo que se hacía era meter a todos los grandes guerreros, peleaban entre sí, agarraban prisioneros y estos eran sacrificados a Tonatiuh. Se les quitaba el corazón y se ofrecía al dios del sol, a la piedra del sol. Eso ocurre en México. Mientras tanto, como antecedentes, estos son los antecedentes internos. Los antecedentes externos que ocurren son en España, en lo que es Europa. Va a ocurrir que el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, ahí va a ocurrir la caída, el 29 de mayo de 1453, la caída de Constantinopla, el Imperio Bizantino, en manos de los turcos. Esto es el Imperio Romano de Oriente. Este imperio es el que va a ser dominado por los turcos. Van a dominarlo y va a caer, ¿sí? Y ahí se divide lo que es, se queda todavía el Imperio Romano de Occidente con sede en Roma, pero cayó Constantinopla, ¿sí? Al caer Constantinopla ocurre una situación que ahí existe una ruta que se conoce como la Ruta de la Seda, que va desde Venecia, pasa por lo que es Atenas, Estambul, Damasco, etcétera, hasta llegar a China, ¿sí? Todo esto es la Ruta de la Seda, la ruta que siguió Marco Polo en el año de 1375. Bueno, en 1453 ocurre la caída de Constantinopla y esa ruta que era de donde tenían especias, telas y demás, va a ser bloqueada, ¿sí? Debido a los turcos. Los turcos y los otomanos tienen bloqueado el tráfico mercantil, la famosa Ruta de la Seda. Esta ruta va a estar bloqueada. Mientras tanto, en España, el 19 de octubre de 1489, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla se van a casar en Valladolid. Ellos se casan ahí en Valladolid y va a ocurrir también en ese periodo el descubrimiento de América. Justamente se estaban casando la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón cuando en noviembre de 1491 van a ellos a unir sus reinos, el reino de Castilla, ¿sí?, la corona de Aragón, y ellos van a vencer al reino de Navarra, lo van a conquistar, y van a conquistar también al reino de Granada, donde estaban los turcos, los que son musulmanes, ¿sí? Y van a dominar alguna región aquí de Portugal, ¿sí? Entonces, esto ocurre, ellos van a vencer,
expulsan a los árabes de Granada y conquistan el reino de Navarra. Y ahí se va a formar la España que conocemos en la actualidad. Y justamente el 12 de octubre, Cristóbal Colón va a descubrir lo que es América para los europeos. Al mando de sus 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, va a descubrir América. Esos son los antecedentes de la conquista. Cuando descubre América, queriendo encontrar la ruta de la seda, Colón va a realizar 4 viajes, el primero en 1492, el segundo en 1493, el otro en 1498 y el último en 1502. Estos 4 viajes van a ir descubriendo nuevas tierras y nuevos reinos para lo que son los españoles. El reino de Castilla pues estaba creciendo mucho. De 1492 a 1504, Cristóbal Colón realiza 4 viajes a América hasta su muerte en 1506. ¿Sí? El 7 de junio de 1494 ocurre el Tratado de Tordesillas. Este tratado se da entre España y Portugal, en el cual, debido a un meridiano, dividen. Del meridiano para acá va a ser para Portugal, todas las tierras que se descubran van a ser para Portugal, y del meridiano para este lado van a ser todas las tierras que se descubran, van a ser de los españoles, ¿sí? Eso es lo que hacen el Tratado de Tordesillas el 7 de junio, ¿sí? Es el reparto del Nuevo Mundo, las nuevas tierras que están encontrando. Por eso Brasil es de los portugueses. También va a ocurrir en el año de 1503, se va a fundar la Casa de Contratación de Sevilla. Esto sirve para el comercio con América, ¿sí? Las expediciones de América en el mundo. Al descubrirse nuevas tierras, se van a empezar a hacer diversas expediciones para descubrir el Nuevo Mundo. Una de las más importantes es la que hace Fernando Magallanes. Magallanes va a dar la vuelta al mundo, ¿sí? Va a partir con 269 tripulantes. Acá en Filipinas va a morir y va a tomar el mando Sebastián Elcano y va a dar la vuelta al mundo hasta llegar de nuevo a Sanlúcar de Barrameda, ¿sí? Ellos van a ser los primeros en dar la vuelta al mundo. Les va a llevar 3 años prácticamente y solamente van a regresar 19 marineros. Se le murieron todos los demás. Entonces, en 1517, Francisco Hernández de Córdoba va a llegar al Golfo de México. Posteriormente, en 1518, Juan de Grijalva llega a Veracruz y Yucatán. Y de 1519 a 1522, Magallanes inicia la vuelta al mundo, muere y la termina Sebastián Elcano. Con todo esto se hace un descubrimiento de que hay nuevas tierras, de que el mundo es redondo. Van a encontrar, ya no va a ser la tierra plana, ya no va a ser la tierra que gira, que todo gira alrededor de la tierra, y van a haber nuevos descubrimientos. De ahí va a ocurrir la llegada de Hernán Cortés a México. Él va a llegar a San Juan de Ulúa, va a fundar Zempoala y demás. En el año de 1519, Hernán Cortés explora la costa del Golfo de México por órdenes de Diego de Velázquez, que era el gobernador de Cuba. Diego de Velázquez va a ordenarle a Hernán Cortés que inspeccione el Golfo de México, que se adentre. En noviembre de 1519, Hernán Cortés va a llegar a Tabasco y va a conocer a Malinche, que va a ser conocida como la Malinche. La Malinche es como decir la consentida, la preferida, algo así. La conoce ahí en Tabasco. Y ella va a servir de traductora, ¿sí? También Carlos I de España, Carlos V en Austria, va a estar enojado con Hernán Cortés porque no ha descubierto nuevas riquezas. A lo largo del tiempo que le dio, no ha descubierto nuevas riquezas y aparte quemó una de las naves para evitar un amotinamiento. Eso enoja a Carlos I y lo manda a llamar. En noviembre de 1519, Carlos I solicita el arresto de Hernán Cortés. Carlos I es el famoso Carlos V que vemos en el chocolate, ¿sí? Es ese Carlos. En ese tiempo le va a decir, ¿sabes qué? Arréstame a Hernán Cortés y tráemelo a mi presencia, ¿no? Se lo ordena a Diego de Velázquez. Mientras tanto, Hernán Cortés va a conocer a Moctezuma II. El primer Moctezuma va a ser Moctezuma I, Moctezuma Ilhuicamina. Él va a conocer en noviembre de 1519, el 8 de noviembre, va a entrar a la Gran Tenochtitlán y se va a entrevistar con Moctezuma Xocoyotzin, Moctezuma II. Moctezuma Xocoyotzin es como decir Moctezuma el chamaco, ¿no? El joven, el Moctezuma el muchacho, ¿sí? Van a llegar, van a ingresar a lo que es la Gran Tenochtitlán y en el año de 1520 Pánfilo de Narváez, que ya había recibido la orden de Carlos I y la orden de Diego de Velázquez, tiene la orden de aprender a Cortés y parte para México. En enero de 1520,
Hernán Cortés se entera de que lo vienen a arrestar y va a dejar a Pedro de Alvarado. Cortés sale a enfrentar a Narváez y deja a cargo a Pedro de Alvarado, este pelirrojo que ven ahí. Pedro de Alvarado fue confundido con el dios Tonatiuh porque era pelirrojo, todo rojote, imagínense, ¿sí? Y entonces va a llegar Pedro de Alvarado, se va a quedar a cargo como lugarteniente del lugar que tenían ahí en México, Tenochtitlán, ¿no? Posteriormente, va a ocurrir lo que es la muerte de Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin. El 21 de mayo de 1520, como se quedó del lugarteniente Pedro de Alvarado, él va a ordenar una matanza contra los mexicas. En una fiesta va a matarlos a todos y va a robarles el oro, ¿sí? El 27 de mayo de 1520, Hernán Cortés con 300 hombres va a vencer a Pánfilo de Narváez, lo apresa y le dice, ¿sabes qué? Junta tus hombres con los míos y vamos hacia el centro de México. Ya encontré un lugar donde hay oro, ¿sí? Ahí en Tenochtitlán. Cuando regresan a Tenochtitlán en junio de 1520, van a descubrir la matanza que hizo Pedro de Alvarado. El pueblo está muy enojado con lo que ha hecho Moctezuma Xocoyotzin de dejarlos entrar y pide Cortés que calme a sus súbditos, pero va a morir apedreado. Esa es una de las versiones. Otra versión es que lo matan los españoles. Los mismos españoles le clavan una daga a Moctezuma, ¿no? Entonces hay dos versiones. El chiste es que se nos muere nuestro rey, nuestro Huey Tlatoani, en junio de 1520. Al morir en 1520, Moctezuma tendría en esa época como unos 50 años. Se va a quedar su hermano, Huitláhuac. Huitláhuac significa escudo o también significa lama de piedra, ¿sí? La lama que se pone en la piedra. Huitláhuac va a quedar como gobernante, es 10 años menor que Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin, y entonces, en junio de 1520, Huitláhuac es nombrado emperador azteca. Y en julio de 1520, él le va a dar una santa corretiza a los españoles, que va a ser la noche triste de los españoles y la noche triunfante de los aztecas, ¿sí? Cuitláhuac vence a Cortés en la llamada noche triste, pero ahí se va a enfermar de viruela, porque la viruela la trajeron los españoles, y se nos muere nuestro otro Huey Tlatoani, ¿sí? A los 40 años aproximadamente. Muere de viruela y se queda su sobrino, Cuauhtémoc, el águila que desciende. En julio de 1520 se va a quedar el águila que desciende, Cuauhtémoc, 25 años, y él va a tomar el poder y va a empezar a organizar la defensa de Tenochtitlán, ¿sí? Sitio y caída de Tenochtitlán. Esto ocurre, los españoles, al ser expulsados de Tenochtitlán, ellos van a empezar a conquistar a las tribus aledañas a lo que es el lago de Texcoco, a lo que es alrededor de México Tenochtitlán, va a empezar a preparar todo durante un año, va a hacer alianzas y demás. Y en mayo de 1521, ¿sí? Los españoles van a sitiar a Tenochtitlán, van a bloquear las salidas, van a cortar el acueducto que traía agua dulce. El lago de Texcoco que teníamos aquí era agua salada, tenía un poco de sal, no era salubre, ¿sí? O sea, no era potable, por así correctamente dicho. Entonces ellos van a sitiar, cortan el acueducto. México Tenochtitlán está devastado por la enfermedad de la viruela, también tenemos la problemática de ahora del agua. El sitio va a durar aproximadamente 3 meses. Ese sitio va a causar diversas bajas y va a llegar el asalto de México Tenochtitlán. Los españoles van a empezar lo que es la guerra. El 13 de agosto de 1521 empieza lo que es una batalla muy cruenta en la cual va a morir la mayor cantidad de los mexicas. Va a ser la caída de Tenochtitlán. Se calcula que 240,000 mexicas mueren, casi toda la nobleza muere, ¿sí? Y en agosto de 1521 va a ocurrir que Hernán prisionero a Cuauhtémoc y lo tortura quemándole los pies. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ok. Y lo va a torturar quemándole los pies en Tlatelolco, ¿sí? Cuauhtémoc, que es nuestro rey Tlatoani o Huey Tlatoani, gran orador, el último que le toca luchar en la conquista. Durante la caída de Tenochtitlán, toda la población se reduce en manera alarmante, ¿sí? Y de ahí empieza lo que se conoce como el periodo de la colonia. Después de la conquista,
ocurre la colonia. ¿Qué es la colonia? Bueno, ocurre en agosto de 1520. En México se implanta un duplicado de la administración española, del gobierno español, que va a durar 300 años, hasta nuestra independencia en 1521. De ahí, en 1522, van a ocurrir las mercedes reales, que van a ser tierras cedidas por el rey a los conquistadores a cambio de un pago. El rey les cedía unos títulos de propiedad y se les daban. ¿Por qué? Porque ayudaron a conquistar estas tierras. Y de ahí van a tener sus mercedes reales, su pedazo de tierra. Y también van a ocurrir las encomiendas. Los indígenas que eran sobrevivientes, mujeres y niños, van a ser dados en encomienda para su protección, educación y evangelización. Prácticamente los usaban como esclavos, ¿sí? Y para otras cosas, ¿ok? Y se les iba dando la evangelización, se les iba enseñando el español, ¿no? Eso ocurre durante la colonia. Religión y gobierno y el mestizaje. Durante todo lo que fue la colonia, ocurrió la transmutación, el cambio de los dioses antiguos a los dioses españoles, ¿sí? Se destruyeron mucha información, muchos templos y se empezó a adoctrinar a los sobrevivientes, a los indígenas sobrevivientes. Va a ser el año de 1523 cuando llegan los franciscanos a enseñar doctrina a los indígenas. Los franciscanos es la orden que va a imperar aquí en México durante la evangelización. Van a ser los primeros, después vendrán dominicos, jesuitas, etcétera, ¿no? Pero los franciscanos son los que van a durar durante todo lo que es la época de la colonia. Ahí ese que vemos ahí es el virrey Antonio de Mendoza. En el año de 1523, después de varios intentos de forma de gobernar aquí en España, con oidores, con arzobispos y demás, se decide mandar a un virrey. Y el primer virrey va a ser Antonio de Mendoza. Él va a tener las funciones de gobernar aquí en México, ¿no? Y también en el año de 1523 empieza lo que es prácticamente lo que es el mestizaje. El mestizaje es una mezcla biológica y cultural de las etnias. Van a ocurrir mezclas, ¿sí? El mestizaje, se le llama mestizaje el encuentro biológico y cultural de las etnias. Van a ser diferentes en el que se mezclan dando nacimiento a nuevas etnias y nuevos fenotipos o rasgos físicos. La población indígena estaba muy reducida, se redujo alarmantemente debido a la enfermedad, debido a la conquista, ya que ya no había hombres, todos habían sido, la gran mayoría, muertos, ¿sí? El mestizaje, podemos decirlo que un español más un indígena daba un mestizo, la combinación de un español con un negro daba un mulato, y la combinación de un negro con un indígena daba un sambo. Entonces, las combinaciones de las razas son los que se conoce como el mestizaje. También ocurre la evangelización indígena. En el año de 1523, los franciscanos, Fray Juan de Zumárraga, Fray Pedro de Gante, Fray Bernardino de Sahagún, comienzan a enseñar doctrina a los indígenas, ¿sí? Ellos van a ser los principales, ¿sí? Esta orden va a imperar en la evangelización de los indígenas y se extienden por el centro y el occidente de México. La construcción de catedrales, esa es otra de las cosas que ocurre durante la colonia. Se van a construir las ciudades y catedrales sobre las ruinas y templos y adoratorios de los grupos indígenas dominados. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el Templo Mayor, y sobre las ruinas se construyó la gran catedral metropolitana, ¿sí? Abajo están las ruinas de nuestro templo indígena, ¿no? Y lo podemos ver ahí en el Museo de Antropología e Historia de México, para irlo a visitar, ¿sí? Peonaje y minería. Otra de las cosas que van a ocurrir durante la que es el periodo de la colonia es el peonaje y la minería. En el año de 1530 los indígenas trabajaban en las haciendas como peones. Se cambiaron las encomiendas y ya no iban a ser encomenderos, sino iban a ser peonaje, los peones. Ahí se les iba a dar un salario con dinero y con víveres. Ese es el famoso peonaje. Eras un peón, un trabajador del señor del señor Merced, ¿sí? También la minería es la principal actividad económica, va a generar una gran acumulación de capitales y el 35% de los trabajadores en las minas eran esclavos negros y hacían los trabajos más pesados. El virreinato. En el año de 1535 va a ocurrir el primer virrey, Antonio de Mendoza. Sus funciones va a ser gobernador de la Ciudad de México, superintendente de la Hacienda Pública y jefe de las Fuerzas Armadas. Sus funciones eran mantener el orden público en la Nueva España.
Durante el virreinato, que va a durar 286 años, porque no empezó exactamente en 1521 cuando nos conquistaron, sino que ocurre en el 1533 cuando llega Antonio de Mendoza. De ahí van a ser 286 años con 61 virreyes. El último virrey que vamos a tener va a ser don Juan de O'Donoghue, ¿sí? Dentro de los últimos está José Sarmiento, Gaspar de Cerda, Pedro Nuño, Antonio de la Cerda, Melchor Portocarreño, etcétera, ¿sí? Bien, ¿qué aprendimos? ¿Listos para las preguntas? Sí. ¿Sí? Bien, vamos con la primera pregunta. 1. ¿El encuentro entre Hernán Cortés y la Malinche tuvo lugar en? Veracruz. No, no fue en Veracruz. ¿Tabasco? En Tabasco, la Malinche era ¿Ya se escucha mi tabasqueña. micrófono? ¿Eh? Tabasco, ¿ok? Profesor, Dime. ¿me escucha bien? Es que tengo problemas con... Te escucho cortado, dime. Es que tengo problemas con mi internet. Sí, no te preocupes, de todas formas, tienes el material. Ahí le das un repaso. ¿Okay? Siguiente. Fecha en que llega Cortés a Tenochtitlán a conocer a Moctezuma. ¿3 de mayo? No. Fue el 8 de noviembre. Ahí en la línea de tiempo que les envié, pueden ir viendo todo lo que es la conquista. Van a ver muchos más datos muy interesantes, ¿ok? Pregunta 3. Caudillo azteca que expulsó a los españoles de Tenochtitlán derrotándolos en la Noche Triste. Su nombre significa escudo o lama de piedra. Cuitláhuac. Cuitláhuac. Muere de viruela. Vale, muy bien. 4. Español que traía la orden de aprender a Hernán Cortés. Pedro de Alvarado. No. Pedro de Alvarado era el pelirrojo, que le conocían como Tonatiuh. Al que confundían. Ay. Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez, ¿sí? Él traía la orden de aprender a Hernán Cortés. Sí vino con su ejército, pero fue vencido, ¿no? Siguiente. La caída de Tenochtitlán fue en el año... 1521. 1521, ¿sí? Cuando nos conquistan. ¿Okay? 6. El Tlatoani mexica que gobernaba en la época de la caída de la Gran Tenochtitlán, la conquista era... Cuitláhuac. No, Cuitláhuac los vence en la Noche Triste y se muere de viruela y entra su sobrino de 25 años. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Se quemaron los pies, ¿no? Ah, exactamente, a nuestro Cuauhtemito, el águila que desciende, el águila que se lanza sobre su presa, ¿sí? Ese es Cuauhtémoc. ¿Okay? Cuauhtémoc va a ser aprendido y posteriormente en 1533 lo van a matar en Huiberas, hoy Honduras, ¿sí? Lo va a ahorcar Hernán Cortés para un amotinamiento que tenía del pueblo de por allá. Ahí se nos muere el último rey. 7. Después de la conquista, la población indígena se redujo de manera alarmante. Se redujo de manera alarmante. ¿Por qué? Por la viruela,
por la muerte de 263 hombres, la gran mayoría del pueblo, ¿no? Se reduce de manera alarmante. 8. Es el resultado de la mezcla entre españoles e indígenas. Mestizo. Los mestizos, ¿sí? Entonces, español más indígena da un mestizo. Aquí en México actualmente somos considerados todos mestizos. Ha sido una gran combinación de etnias. ¿Okay? 9. El sistema económico de la Nueva España que generó la acumulación de enormes capitales se basó en La explotación minera. la explotación minera, ¿sí? Exactamente, es donde se generaron grandes dineros. Se extrajo mucha plata de aquí de México. La gran riqueza que tienen los europeos en la actualidad, mucho es de lo que han sacado de México, de África, de Asia. ¿Sí? 10. Fue el primer virrey de la Nueva España. Carlos V, Carlos I. Carlos I, no. Carlos I fue el rey de España que estaba cuando nos conquistaron, cuando llegó Hernán Cortés aquí. Fue Antonio de Mendoza, ¿no? Antonio de Mendoza. Ese es nuestro primer virrey. ¿Ok? Siguiente. Grupo étnico traído a México para realizar los trabajos más pesados. Los negros. Los negritos. A ellos les fue como en feria. Si a nuestros indígenas los castigaban y demás, al negrito lo trataban como animal. Amarrado, encadenado, y ahí mismo donde lo encadenaban, ahí mismo hacía sus necesidades. ¿Okay? 12. Orden religiosa que imperó en la evangelización de la población de la Nueva España. Franciscanos. Los franciscanos, exactamente. Muy bien. Y indios que trabajaban en las haciendas españolas donde se les adelantaban víveres o dinero. Peonaje. Es el peonaje. Muy bien, ¿dudas hasta allí? No, profesor. Bien, entonces están aprendiendo todas las respuestas. 14. Privilegios que los conquistadores recibían por parte del rey de España por sus acciones. Mercedes reales. Las mercedes reales. Esa que ven ahí es una merced real de 1713, un título de propiedad. Acuérdense que la imprenta ya existía desde el año 1450 y tantos, y aquí en México llegó por allá por 1535. Todo se imprimía, y esas son una merced reales, es un título de propiedad. 15. La Casa de Contratación de Sevilla desempeñaba funciones de Control de comercio. el control de comercio. Propiamente era para comerciar lo que se traía de la Nueva España a la España. Muy bien, muchachos. ¿Quieren tener problemas con las preguntas de historia? Sí. No, profesor. ¿Sí? ¿No? Bueno. Repasen ahí el material que les envié, ¿sí? Para que puedan contestar. Y con esto terminaríamos lo que es la clase. ¿Hay alguna duda, pregunta?